tal? Muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por esa generosa presentación de Mónica. Y bueno, en realidad, efectivamente, yo soy neurólogo y tengo prácticamente el 90% de mi actividad dedicada a la enfermedad cerebrovascular, que es una rama importante de la neurología. Y pues es un gusto estar aquí. Hace algunos años yo también estuve con ustedes asistiendo a estos cursos de verano que realmente son muy importantes y me da muchísimo gusto que se sigan brindando a través de todos los años. Bien, vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la enfermedad cerebrovascular. Entiendo yo que el tema principal es fisiopatología, pero no podemos dejar de tocar puntos importantes que conciernen a esta enfermedad, como son los aspectos clínicos, epidemiológicos, porque en realidad ver una patología es ver toda la patología. Lo importante siempre es ver todo, aunque en esta parte de la ponencia vamos a incidir en la parte fisiopatológica. Bien, ustedes ya a través de sus años de estudio van a conocer lo importante que es la epidemiología en las enfermedades, no solamente en las que yo voy a hablar, sino en todas las patologías. Es importante que ustedes empiecen a conocer estos aspectos que nos parecen de repente un poco tediosos al inicio de nuestros años, son sumamente importantes para comprender la importancia que tienen las enfermedades en el quehacer diario de las sociedades. Miren, la enfermedad a la que yo me dedico realmente es una patología de alto impacto en la salud pública, representa la segunda causa de muerte a nivel mundial, como dice aquí, y no solamente eso, representa una de las primeras causas de discapacidad y carga de enfermedad. Esto quiere decir que la persona que sufre una enfermedad cerebrovascular no vuelve a ser lo que era antes. Probablemente si es un profesor universitario no vuelve a dar sus clases, si es un trabajador de una empresa probablemente no vuelva a trabajar a la empresa que trabajaba. Y realmente esto de aquí lo pone a esta enfermedad en una de las principales desde el punto de vista de salud pública. Por otro lado, la incidencia de esta enfermedad, el término de incidencia es el número de casos nuevos aparecidos por cada 100.000 habitantes. En el caso de Estados Unidos es más o menos 200 casos nuevos por cada 100.000 habitantes por año. Y en nuestro país no tenemos realmente estudios epidemiológicos exactos, pero más o menos de acuerdo a los pocos que hay podemos nosotros inducir que hay 180 casos nuevos de enfermedad cerebrovascular en nuestro país por cada 100.000 habitantes por año. Muy cercano a lo que tienen en Estados Unidos y realmente es un número importante para tener en cuenta. Otro aspecto ya rapidito de la parte epidemiológica es que no solamente la enfermedad cerebrovascular mata y discapacita, sino que en los últimos años en nuestros países y en nuestro país, en Perú, esta enfermedad es causa importante de muerte prematura, de muerte en personas jóvenes. Personas jóvenes, estamos hablando de menores de 45 años, que son, digamos, las personas que mueven la economía. En los años 90, cuando nuestro país todavía tenía una economía diferente a la nuestra, las principales causas de muerte en personas jóvenes eran las enfermedades infecciosas, no hay duda de eso. Sin embargo, 2 décadas después, como dice este estudio, en el año 2010, las enfermedades crónicas como el infarto de miocardio, como la enfermedad cerebrovascular, como enfermedades crónicas como hipertensión y como diabetes, empiezan a escalar en los puestos y actualmente esa es la tendencia. La tendencia es que en nuestros países las personas jóvenes mueren tanto por enfermedades infecciosas como también por enfermedades crónicas o también llamadas enfermedades no comunicables. ¿Podrías ajustar el zoom? Me parece que puede verse mejor. Exacto, muchísimas gracias. Yo creo que aquí se ve mejor lo que les estaba mencionando. Son 2 puntos que ustedes tienen que recordar siempre: el tema de la epidemiología y el tema, en este caso, de la muerte prematura, ¿no? Al inicio, bastante claro que eran las enfermedades infecciosas las que nos mataban principalmente a los jóvenes, y ahora no, ahora ya es un mix en nuestro país. Definitivamente esto lo entendemos por el cambio de nuestra sociedad, la economía ha avanzado y los estilos de vida han cambiado en estas décadas. Bien, hablemos un poco de la clasificación de la enfermedad cerebrovascular. Es sencilla. La enfermedad cerebrovascular tiene como una definición clara: es toda aquella patología que compromete el vaso sanguíneo cerebral.
Y la manifestación clínica de esta es llamada, en inglés le llaman stroke, en castellano se llama ictus, pero en general toda patología que compromete el vaso sanguíneo cerebral es llamada enfermedad cerebrovascular. ¿Cuántos tipos de enfermedad cerebrovascular hay? Solamente dos, como ven ustedes acá. Dos. La isquémica, que representa el 85, 80, 85% de los casos, y la hemorrágica, que representa el 15 al 20% de los casos. No es difícil entender esto. La isquémica es aquella que se produce por la obstrucción de la arteria, porque un coágulo se ha producido en esa arteria, o porque un coágulo ha viajado de algún territorio vascular y ha obstruido la arteria. Y la hemorrágica es lo contrario, es porque la arteria se ha roto, no ha habido ninguna obstrucción, lo que ha habido aquí es una ruptura de la arteria y una extravasación de la sangre hacia el parénquima cerebral. Aquí en gráficos tenemos lo que les estoy diciendo, el ácido isquémico que representa el 80% de los casos, se da por la oclusión de la arteria cerebral porque un coágulo está ahí presente y ha provocado esta falta de oxígeno a nivel del territorio vascular cerebral. Y en el caso de la hemorragia, porque la arteria se rompió y la sangre salió. Los fenómenos fisiopatológicos por el cual se va a producir la muerte de la neurona en ambos casos son diferentes, como lo vamos a ver más adelante. Bien, hablemos de la enfermedad cerebrovascular isquémica. Ya les dije, representa el 80% de los casos, es la más importante desde el punto de vista de frecuencia. No quiere decir que la hemorrágica no sea importante, es también muy importante, pero en el caso de frecuencia tenemos que recordar que esta es la más frecuente, ¿no? Bien, ¿cómo es que se muere la neurona cuando ocurre un infarto cerebral o una enfermedad cerebrovascular isquémica? Para entender cómo ocurre este fenómeno de muerte, tenemos que comprender inicialmente que existen ciertas cosas fisiológicas normales que son características de la vasculatura del sistema nervioso o del cerebro. Primero tenemos que entender que en nuestro cerebro existe una regulación del flujo sanguíneo cerebral. Nuestro cerebro es el órgano más importante que tenemos. De repente si hay un cardiólogo por acá me podrá contradecir, pero en realidad el cerebro es el más importante. No podríamos vivir si nuestro cerebro no funciona adecuadamente. Y para que nuestro cerebro funcione adecuadamente, tiene que haber un flujo sanguíneo en un flujo promedio de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto siempre. Pase lo que le pase al organismo, siempre tiene que haber este flujo sanguíneo cerebral. No podría existir la vida si este flujo sanguíneo fuera diferente. Para que este flujo sanguíneo se mantenga siempre constante, existe un fenómeno llamado autorregulación cerebral. ¿Qué quiere decir? Nosotros normalmente en nuestra vida cotidiana vamos a tener cambios importantes en la presión arterial por diferentes motivos. Sin embargo, esos cambios de presión arterial que pueden suceder en cualquier persona en estados patológicos y no patológicos, no tienen que afectar el flujo sanguíneo cerebral. En otras palabras, la autorregulación cerebral significa que ante cambios importantes en la presión arterial dada como presión de perfusión cerebral, no tendría por qué modificarse el flujo sanguíneo cerebral. Eso debido a que nuestro sistema vascular cerebral tiene unas ciertas características que no tienen otros órganos que hacen que haya una dilatación o una constricción de la arteriola en la medida que la presión de perfusión cerebral baje o disminuya. Entonces a eso se debe la autorregulación cerebral. En el caso de la presión de perfusión cerebral, básicamente es un índice, una fórmula que se da por la presión arterial media menos la presión intracraniana. La presión de perfusión cerebral también es una medida que va a estar en íntima relación con el flujo sanguíneo cerebral y que también siempre va a mantener una constante medida. En general no debe ser menor de 60 milímetros de mercurio para que nuestro cerebro se mantenga funcionante. Bien, para que exista esa, autorregulación, nuestro cerebro, como yo les expliqué, tiene un fenómeno de constricción o vasodilatación de las arteriolas pequeñas. Eso va a estar dado por la resistencia cerebrovascular. Básicamente, la resistencia cerebrovascular depende de las alteraciones en el diámetro de las arterias intracraneanas, o sea, las arterias llamadas arteriolas, aquellas arterias pequeñas.
También esta resistencia vascular va a estar influenciada por la presión de CO2. Eso también influye en que mi arteria se dilate o se constriña de acuerdo a los cambios que haya a nivel de la presión arterial media, ¿no? Y la tasa metabólica cerebral hace referencia a que, si bien es cierto, yo les hablo que el flujo sanguíneo cerebral tiene una media de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, en realidad es una tasa media nada más, porque obviamente entendemos que la sustancia gris va a tener un flujo sanguíneo cerebral mayor y la sustancia blanca uno menor. En la sustancia gris tenemos básicamente el soma de la neurona, obviamente va a trabajar más y va a necesitar mayor energía, y en esas zonas de la corteza cerebral o zona de sustancia gris vamos a tener un mayor flujo sanguíneo cerebral y en la sustancia blanca un menor flujo de sanguíneo cerebral. Bien. Yo creo que como concepto que ustedes tienen que empezar a entender en este aspecto es solamente el que mencionaba hace un momento, de que el cerebro tiene un mecanismo llamado autorregulación cerebral, que la presión arterial, o la medida como en este caso como la PAN, la presión arterial media, que depende íntegramente de la bomba cardíaca, puede variar ampliamente entre, por ejemplo, variaciones entre 50 y 150 milímetros de mercurio, pero en este rango tan amplio de variación de la PAN que puede suceder en cualquier ser humano, el flujo sanguíneo cerebral siempre va a mantenerse constante. Esta constante del flujo sanguíneo cerebral se debe principalmente a que las arteriolas del cerebro pueden jugar para que se mantenga constriñéndose o vasodilatándose para que se mantenga este flujo sanguíneo cerebral. Pero todo hay un límite. Si la PAN disminuye mucho, miren cómo el flujo sanguíneo va a caer. Si la PAN aumenta mucho, igual también el flujo va a variar. Entonces, si bien es cierto, existe en nuestro cerebro un fenómeno de autorregulación, todo tiene un límite. Muy bien. ¿Qué pasa entonces cuando ocurre un fenómeno isquémico? Cuando un coágulo obstruye la arteria y obviamente esta arteria deja de circular el flujo sanguíneo cerebral y el territorio vascular que está aquí, el parénquima cerebral, empieza a dejar de recibir riego sanguíneo y por ende oxígeno. Cuando ocurre esta isquemia se inicia una serie de eventos, los cuales pueden ocasionar primero un daño neuronal inicial y luego, finalmente, si no se hace nada por esto, una muerte celular. Es un fenómeno ya estudiado, no tan claro a veces, sin embargo, lo que pasa es que empiezan a haber fenómenos vasculares, hematológicos y fenómenos químicos celulares que empiezan a aparecer tanto en secuencia como en paralelo cuando se ocluye una arteria. Entendamos que la neurona, cuando se ocluye la arteria, no muere inmediatamente. Hay un flujo sanguíneo que empieza a disminuir poco a poco. Obviamente la autorregulación cerebral empieza a jugar ahí, pero de acuerdo, como ya les dije en la figura, existe un límite para eso, y una vez que se pasa ese límite, obviamente empieza a pasar todo el fenómeno de la isquemia cerebral, que va a terminar al final si no hacemos algo en la muerte de la neurona. Bien, yo les mencionaba que existe un flujo sanguíneo normal que está en 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, que lo ponemos aquí, tal vez un rango normal entre 40 y 60 de repente, como dice el esquema. Pero ¿qué pasa cuando yo interrumpo ese flujo? Cuando se interrumpe ese flujo por un coágulo que obstruye la arteria, obviamente el flujo va a disminuir. ¿Que no se hace cero? No se va a hacer cero, porque un territorio vascular, un parénquima cerebral, no recibe sangre solamente de una arteria, recibe sangre de otras arterias, pero siempre va a haber una importante que es la que va a dar sangre a ese parénquima. Si yo le quito ese flujo sanguíneo, no se hace cero, pero sí se va a empezar a reducir. Va a reducirse a una zona entre 20 y 40, una zona de oligoemia, una zona entre 12 y 20, que es una zona de penumbra, y con un umbral entre 8 y 12, donde si ya se baja más de ese umbral, o sea, de 8 a 12 milímetros por 100 gramos de tejido por minuto, ya vamos a llegar a un fenómeno de infarto cerebral, donde el camino es irreversible y la neurona va a morir. Eso está íntimamente relacionado con el fenómeno de autorregulación cerebral también. Bien, entonces, como les decía, cuando el flujo sanguíneo cerebral va disminuyendo, entonces vamos teniendo etapas llamada oligoemia, llamada penumbra y una etapa final ya llamada infarto cerebral. Cuando vamos disminuyendo ese flujo sanguíneo van habiendo cambios.
No es un cambio total hacia la muerte cerebral, sino cambios que empiezan primero con una alteración metabólica energética. Si no hay oxígeno, no hay forma de que se formen los haces de energía. Entonces primero empieza a haber una utilización de la glucosa para activar la vía anaeróbica, ya que yo necesito energía, y esta vía anaeróbica que utiliza glucosa, pues es una vía que no va a depender del oxígeno, y es lo único que tiene la neurona en este momento para producir energía. Esta vía se agota rápidamente, y no solamente eso, empieza a producir lactoacidosis, ¿no? Y este fenómeno de lactoacidosis ya va a empezar a activar los otros fenómenos, y una vez que ya este ciclo de la vía anaerobia de producción de energía ya se termina de agotar, porque va a tener un límite, ya vamos a pasar a un fenómeno ya de disminución de producción de energía o de disminución del ATP, donde aquí ya estamos hablando de un umbral más o menos entre 8 y 12 milímetros por 100 gramos de tejido por minuto. Aquí ya el camino es irreversible, porque con este flujo sanguíneo totalmente disminuido ya se empiezan a activar otros mecanismos químicos celulares que tienen como fin ya la muerte de la neurona. Veamos estos procesos. Entonces yo les hablaba que existe un fenómeno de oligoemia, donde el flujo está entre 20 y 40 mililitros por 100 gramos de tejido, aumento de lactoacidosis aquí, alteración de la homeostasis iónica y mecanismos compensatorios. Este tejido que está bajo este volumen es un tejido que todavía está vivo, no ha muerto, pero está muriendo. Cuando ya el umbral empieza a bajar entre 12 y 20, todavía está vivo. Sin embargo, aquí ya existe una disfunción celular, pero todavía es una zona potencialmente salvable. Este es el último, digamos, límite en que nosotros podemos salvar a la neurona si nosotros hacemos algo con este tejido que está muriendo. Cuando ya el umbral es menor a 8 a 12 mililitros, ya aquí no hay vuelta que dar. Acá ya el camino es irreversible. Para un flujo sanguíneo menor a este umbral que les estoy poniendo, ya estamos hablando de coma isquémico o de infarto cerebral. Aquí lo que pasa es que se activan mecanismos químicos celulares que van a tener como fin la muerte de la neurona. Esos mecanismos químicos celulares son otra cosa más que aumento del calcio intracelular, aumento de los aminoácidos excitatorios, disminución del ATP, ¿okay? Aumento de las proteasas, de las lipasas, aumento de los radicales libres. Todo esto se activa y la neurona ya no tiene cómo, digamos, escapar a este fenómeno, porque este fenómeno tiene al final dos vías: la vía de la activación de la apoptosis, que termina en muerte celular, o la vía de la muerte directa por alteración del citoesqueleto de la neurona. Entonces, una vez que se llega hasta este punto, no hay nadie que salve a nuestra neurona. Muy bien, es importante conocer que una de estas vías importantes es la que yo les mencionaba, que es la activación de la vía de las caspasas o la activación de la apoptosis, también llamada, ¿no? Básicamente se da por radicales que afectan el DNA y se activa esta vía de las caspasas, activando todo el fenómeno de la apoptosis y terminando en la muerte de la neurona. Bien, entonces hasta aquí, como yo les mencionaba, si una arteria se obstruye, lo que voy a tener yo, tal vez inicialmente, podría ser sí, una pequeña muerte de un pequeño grupo neuronal, ¿no? Muy pequeño, que es llamado el coisquémico inicial. Sin embargo, alrededor de ese coisquémico hay un gran territorio que empieza a tener una disminución progresiva del flujo sanguíneo cerebral, que va a pasar primero por oligoemia, luego por penumbra y para terminar finalmente en el infarto cerebral o coisquémico. Entonces, ¿qué debemos hacer conociendo esto? Si yo tengo una arteria que se ocluyó, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es sencillo, ¿no? Diluir ese coágulo, digamos, buscar que el flujo sanguíneo interrumpido vuelva a ser, vuelva a repercutir el vaso sanguíneo, para que al final yo tenga un paciente que tuvo de repente un pequeño infarto, pero una zona de penumbra salvada. El principio es sencillo, y entendiendo que cómo esto se produce, digamos, paulatinamente, progresivamente, entendemos entonces que nosotros, cuando estamos frente a un paciente en la práctica clínica que tiene un infarto cerebral, tengo que correr, porque yo puedo salvarlo haciendo que el coágulo se diluya y el flujo sanguíneo se restablezca.
Bien, miren, esto es un estudio de ciencias básicas, pero aplicado a lo que nosotros estamos hablando. Por cada segundo que yo no restablezco el flujo sanguíneo cerebral en un territorio vascular cerebral, digamos, afectado, se pierden 32.000 neuronas. Por cada minuto que yo no restablezco el flujo sanguíneo, se pierden casi 2 millones de neuronas. Y por cada infarto cerebral que yo no logré restablecer el flujo sanguíneo, porque yo no pude hacer nada por ese paciente, se pierde 1.2 millones de neuronas. Pongamos en años, para ponerlo más, digamos, más educativo. Por cada segundo que yo no hago nada por restablecer el flujo, la persona gana 8.7 horas más de su vida. Por cada minuto, 3.1 semana. Por cada hora, 3.6 años. Y si ya no hago nada por ese infarto cerebral, esa persona gana 36 años de su vida. Si era una persona que tenía 50 años después de un infarto cerebral no tratado adecuadamente, es como si tuviera 86 años. Por eso estos pacientes, una vez después de un infarto cerebral no tratado, tienen pues una esperanza de vida bien pobre, ¿no? Bien, los mecanismos fisiopatológicos macro de cómo es que se produce la oclusión del vaso sanguíneo no son difíciles de entender. Básicamente el infarto cerebral se produce por 3 mecanismos fisiopatológicos a nivel macro, como es el fenómeno trombótico, el fenómeno embólico y el fenómeno por hipoflujo. Esto es para entender cómo es que se obstruyó la arteria. La arteria, desde el punto de vista del mecanismo fisiopatológico trombótico, se obstruye porque la arteria ya estaba enferma. Era una arteria que probablemente tenía un daño endotelial, una placa aterosclerótica, una arteria intracraneal que ya estaba dañada, probablemente un paciente con factores de riesgo vasculares que terminó de obstruirse. El mecanismo fisiopatológico embólico hace alusión a cuando la arteria que se obstruyó estaba sana. Era una arteria que no tenía ningún problema, un endotelio normal, un endotelio sin ninguna patología, pero vino un coágulo, un émbolo, por eso se llama embólico, un émbolo que pudo haber venido del corazón o una arteria del cuello de repente y viajó hacia el cerebro y ocluyó la arteria. Por eso se llama mecanismo embólico. El tercer mecanismo por el cual se produce un infarto cerebral es el mecanismo por hipoflujo. Esto es un poquito más complicado de explicar, sin embargo, yo lo resumo así. Es un mecanismo que se da en personas generalmente ancianas que tienen un flujo sanguíneo cerebral disminuido ya y que en las zonas limítrofes del cerebro, las zonas limítrofes del cerebro son aquellas donde son zonas que están irrigadas por la unión de 2 arterias cerebrales, como esta de acá, por ejemplo. Este es el territorio de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, y hay una zona que está viva pero está irrigada al límite, gracias a que esos 2 sistemas arteriales se unen ahí. En aquellas personas ancianas que sufren de presión de volumen por un cuadro diarreico o por un cuadro de hipotensión, estas personas van a tener un fenómeno llamado hipoflujo y estas zonas limítrofes se van a infartar, van a dejar de recibir riego sanguíneo. Ese es el otro mecanismo, en realidad lo más importante son los 2 primeros, pero existe también este tercer mecanismo a nivel macro de cómo se produce un infarto cerebral. No solamente eso, también el infarto cerebral, además de tener mecanismos, tiene etiologías o causas. En el caso de cuando se ocluye una arteria del corazón, casi el 100% de la oclusión de una arteria cardíaca o una arteria coronaria es por un fenómeno de aterosclerosis. Podrán haber otras causas, sí, pero la gran mayoría de los pacientes cuando tienen una oclusión de una coronaria es por aterosclerosis. En nuestros pacientes, cuando una arteria cerebral se ocluye, en realidad existen 5 causas en general. La primera es la causa cardioembólica, después tenemos la causa de pequeño vaso o el infarto lacunar, luego tenemos el infarto aterotrombótico, que también sí guarda similitud con el cierre de la coronaria, otras causas o inhabitual, que son fenómenos bien raros que pueden pasarle principalmente a personas jóvenes, pueden tener fenómenos ahí inflamatorios como una vasculitis o alteraciones de la coagulación como los estados de hipercoagulabilidad que también pueden provocar infartos cerebrales de otras causas donde pues buscarlos a veces se torna todo un desafío. Y por último, la quinta etiología es el infarto de tipo criptogénico,
que representa más o menos el 30% de los casos en los cuales yo no puedo encontrar la causa a pesar de que hice un estudio adecuado de estos pacientes. Bien, la causa cardioembólica, la etiología cardioembólica, como ya le dice, hace referencia a una patología cardíaca, como la fibrilación auricular, donde se presenta un coágulo sanguíneo a nivel de las cámaras cardíacas. En este caso, el coágulo sanguíneo se presenta, si es por fibrilación auricular, la fibrilación es una arritmia cardíaca, principalmente en personas mayores de 65 años, que tiene como factor, digamos, de riesgo importante hacer infarto cerebral, ya que esta arritmia provoca que se formen coágulos a nivel de las cámaras cardíacas y estos pueden ser disparados. Otras causas de cardioembolismo son trombo en orejuela, tumores como los mixomas y otras, una variedad de causas cardíacas que pueden condicionar la aparición de trombos y luego su migración hacia el cerebro. Pero la más importante es la fibrilación auricular. La enfermedad aterosclerótica o infarto de etiología aterotrombótica se da principalmente por aterosclerosis de alguna de las arterias, tanto del arco aórtico como las arterias intracraneanas, que sufren este fenómeno de aterosclerosis y que pueden culminar en el cierre completo del vaso sanguíneo o de repente en un fraccionamiento de una placa aterosclerótica de repente a nivel carotidio y luego un viaje hacia una arteria intracraneana. Entonces, toda la etiología aterotrombótica se da por fenómeno de arteriosclerosis en el arco aórtico, a nivel carotidio, a nivel gánglio-basilar o a nivel también intracraneano principalmente, ¿no? El infarto de etiología lacunar hace referencia a que el infarto aquí ocurrió en un vaso pequeño, una arteria penetrante. Las arterias penetrantes a nivel cerebral son aquellas arterias que dependen de la primera porción de la arteria cerebral media, generalmente son las arterias dentículo estriadas que están comprometidas aquí, y la otra zona donde se da un infarto lacunar son las arterias penetrantes o arterias paramedianas dependientes de la arteria basilar a nivel del puente o de la protuberancia. Esas son las dos localizaciones principalmente de un infarto lacunar. Un infarto lacunar es un infarto pequeño, mide menos de 1.5 centímetros de diámetro, tiene que haber un compromiso de las arterias que le he mencionado y generalmente en este caso, la evolución de esta arteria pequeña es por un fenómeno de microateromatosis o de lipohialinosis que se da principalmente en pacientes que tienen hipertensión o diabetes sin un control adecuado. Ya les hablaba de la etiología inhabitual, principalmente en personas jóvenes como ustedes, en personas menores de 45 años en general, son personas que cuando le da un infarto uno tiene que parar la oreja y decir, cuidado, esto es probablemente un infarto de tipo inhabitual. Y aquí podemos tener vasculopatías no ateroscleróticas de tipo inflamatoria, como las vasculitis, que están asociadas a diferentes enfermedades del colágeno, y las no inflamatorias, como tipo moyamoya, que es una enfermedad donde hay una oclusión progresiva de las arterias carótidas internas distales por un fenómeno de aumento de fibroblastos. Otras causas de infarto inhabitual son principalmente los estados de hipercoagulabilidad, son estados de la coagulación donde hay un fenómeno que produce un estado de hipercoagulabilidad en sí. El más característico ahí es el síndrome antifosfolipídico y de repente ya habrán escuchado de ese cuadro o lo van a escuchar en algún momento, ¿no? Entonces se investiga todos estos estados de hipercoagulabilidad porque en los jóvenes, cuando hacen un infarto, nosotros investigamos esto y por ahí pescamos que tiene de repente un SAF o un síndrome antifosfolipídico. Entre otras, en los jóvenes también no hay que dejar de mencionar que los pacientes jóvenes pueden hacer infarto inhabitual por disección. La disección es un fenómeno de formación de un hematoma intramural entre las paredes del vaso sanguíneo, en este caso de las arterias, que puede ser extracraniano o intracraniano y que se da, como lo digo otra vez, en jóvenes y que muchas veces está asociado a un microtrauma y algunas veces puede ser también espontáneo. En realidad se dan en las personas que tienen una predisposición, al parecer hay una mala conformación de un tipo de colágeno que hace que sean susceptibles a tener este tipo de cuadros llamados disecciones. Bien, la causa indeterminada es lo que yo les mencioné hace un momento, donde yo estudio toda la posibilidad de causas en estos pacientes y no encuentro nada. Ya eso pasa, como le digo, hasta en el 30% de los casos. O sea, de 10 pacientes con infarto cerebral, a 7 yo le puedo decir, tú eres por cardioembolismo, tú eres por aterosclerosis, tú eres por
infarto lacunar, o de repente tú eres por una causa inhabitual con un SAP, pero va a haber 3 pacientes que yo no lo encuentre la causa, ¿ya? Eso siempre puede pasar. Bien, vamos a hablar rapidito nada más del tratamiento. Recuerden que tener un infarto cerebral es una emergencia. Ya les expliqué de que por cada segundo que pasa ante una persona que tiene un vaso sanguíneo cerebral obstruido, se van perdiendo neuronas. Y en realidad yo solamente tengo 4 horas y media para poder actuar en un paciente con un infarto cerebral y poder buscar un tratamiento llamado trombolisis que me va a permitir diluir el coágulo sanguíneo y hacer que el paciente que vino con un cuadro de repente de hemiplegia se vaya a su casa caminando sin ningún déficit. Es una emergencia y en realidad lo crítico de esta enfermedad es que no tenemos mucho tiempo para poder diluir ese coágulo. Si el paciente nos llega con más de 4 horas y media, en realidad ya no podemos diluir el coágulo porque causaríamos un mayor daño que beneficio. La atención de estos pacientes debe ser desde el prehospitalario, debe haber personas que sepan manejar y reconocer y tener conciencia de que esta enfermedad puede matar al paciente y tener conciencia de que tienen que llevarlo rápidamente porque cada minuto que pasa se está perdiendo una oportunidad de salvar, digamos, el cerebro de este paciente. En emergencia tiene que haber una conciencia de ventana terapéutica. Básicamente el personal que está en emergencia tiene que conocer la fisiopatología de esta enfermedad para poder actuar rápidamente y no demorar y llamar rápidamente al neurólogo que se encargaría de hacer el tratamiento final. Entonces es una enfermedad que es importante que la difundamos porque a veces los colegas de emergencia pueden estar frente a un cuadro similar y si no tienen un conocimiento exacto de que esta enfermedad puede tratarse y el paciente se puede ir a su casa caminando y no en silla de ruedas, pues entonces no va a ser más de lo que normalmente se pide en una emergencia. Y necesitamos que ellos hagan todo el esfuerzo posible para poder hacer el tratamiento de diluir ese coágulo. Una vez que el paciente llega a la emergencia y se detecta un posible cuadro de infarto cerebral, tiene que haber una evaluación neurológica. Lamentablemente la neurología es muy difícil desde el punto de vista semiológico y muy extensa. Una evaluación neurológica en un paciente te puede demorar 2 a 3 horas si uno la quiere hacer adecuadamente. No tenemos tiempo, tenemos pocas horas para actuar en estos pacientes, por eso los sistemas de atención de estos pacientes han ideado escalas que permitan evaluar rápidamente, en 5 minutos, hacer un examen neurológico sucinto, dirigido para enfermedad cerebrovascular y establecer la severidad del cuadro para poder actuar rápidamente en estos pacientes. Voy a aprovechar, ya que el curso también es fisiopatología clínica, en decirles que cuando se ocluye una arteria en el cerebro, las manifestaciones clínicas que se dan son en primer lugar bruscas, repentinas, de un momento a otro, tal así que el paciente, si puede, te lo dice, o el familiar que trae al paciente también lo dice. Doctor, estaba almorzando conmigo, eran las 12 del día y estábamos almorzando y de pronto se le cayó la cuchara de la mano. O de repente, mire doctor, eran las 5 de la tarde, estábamos conversando de lo más normal y dejó de hablar. Entonces, una de las características clínicas que no deben olvidar de este cuadro es que los síntomas neurológicos se presentan bruscamente, rápidamente. Y esos síntomas neurológicos van a estar en relación a la arteria cerebral ocluida. Si estamos frente a una arteria cerebral media que se ha ocluido y es una arteria cerebral media del lado izquierdo, vamos a tener que dar un compromiso del hemisferio cerebral izquierdo. ¿Qué manifestaciones clínicas me va a dar eso? Principalmente me va a dar una hemiparesia contralateral, o sea, una hemiparesia derecha, y por ser el lado izquierdo del hemisferio dominante me va a dar un cuadro de una alteración del lenguaje o también llamado afasia. Entonces un paciente que me llega con una hemiparesia derecha y una afasia es probablemente le está haciendo un infarto de la arteria cerebral media del lado izquierdo, ¿no? Si el paciente llega con una alteración de la arteria cerebral media, pero del lado derecho, lo que voy a tener es una hemiparesia izquierda, ¿no? Una hemiparesia izquierda y un cuadro de una alteración de la atención. Como el hemisferio derecho básicamente se encarga de lo que es la atención, que es una función superior encargada de darme cuenta de lo que pasa alrededor, entonces aquí lo que va a haber es hemiparesia izquierda y una inatención. Es un paciente que típicamente está despierto, hemiparético del lado izquierdo, como les digo, pero inatento, ¿no? El mundo alrededor de él no existe.
Bien, podemos seguir, por ejemplo, si la arteria que se obstruyó es la arteria cerebral posterior del lado izquierdo, la arteria cerebral posterior básicamente tiene la función de irrigar el lóbulo occipital. Entonces la característica de estos pacientes es que van a tener una hemianopsia contralateral. Si un paciente tiene un infarto de la arteria cerebral media izquierda, van a tener una hemianopsia contralateral del lado derecho, básicamente. El campo visual del lado derecho lo va a afectar. Son pacientes que te vienen a la emergencia y dicen, doctor, mire, a las 2 de la tarde yo estaba caminando bien y de pronto todo el campo del lado derecho yo no lo veo. Y cuando estoy caminando me caigo porque me tropiezo y no sé dónde estoy yendo, ¿no? Algunos a veces no te saben explicar sus síntomas y hay que examinarlos para saber bien qué les está pasando. Bien, y si la oclusión de la arteria es a nivel del sistema vértebro-basilar, o sea, la circulación posterior cerebral, ahí la cosa se complica. Pero un neurólogo siempre está preparado para identificar qué arteria está comprometida en la fosa posterior, porque ahí básicamente vamos a tener que echar mano de la neuroanatomía para saber, digamos, los territorios vasculares del tronco cerebral, si es mesencéfalo, si es protuberancia o si es bulborraquídeo, porque cada una de esas zonas le va a dar una manifestación clínica. Yo simplemente para comentarles rápidamente, por ejemplo, si se obstruye la arteria cerebral posterior en su segmento P1 y irriga la zona del mesencéfalo, podemos tener un paciente que llega a emergencia con un famoso síndrome llamado Weber, el síndrome de Weber, que es un tercer nervio craneano ipsilateral de agresión con una hemiparesia contralateral, el famoso síndrome de Weber. Muy preguntado en todos los exámenes. Muy bien. Entonces la evaluación clínica y las manifestaciones clínicas van a estar dadas básicamente de acuerdo a lo que encontremos en el paciente, y eso va a estar de acuerdo a la afectación del territorio arterial, digamos, en nuestro paciente. Pero recuerden que tenemos que en la emergencia ser rápidos y utilizar escalas que nos permitan rápidamente valorar la severidad del cuadro porque no tenemos mucho tiempo. Recordar que a veces también esta enfermedad, si bien es cierto, es característica de un inicio agudo, de un compromiso focal neurológico, tiene imitadores, los llamados stroke mimics. Recuerden que a veces una hipoglicemia, una disminución de la glucosa, puede debutar clínicamente con un cuadro de una hemiparesia. Hay que tener mucho cuidado. Para eso, el que está en emergencia tiene que estar atento a que el paciente no tenga una hipoglicemia. Y también existen otros cuadros que pueden simular un infarto cerebral, pero haciendo una buena anamnesis y una buena evaluación clínica lo vamos a descartar. Lo otro que yo tengo que hacer en emergencia para tratar a nuestro paciente es hacer una neuroimagen. Una neuroimagen es un estudio, un examen auxiliar que me permite ver el cerebro. El más conocido y el más utilizado para este caso es la tomografía cerebral. Y tiene como función importante descartar que el paciente no tenga una hemorragia cerebral, básicamente. Si no hay hemorragia y tiene toda la manifestación clínica que les he dicho, entonces estamos frente a un cuadro de infarto cerebral. Una vez que yo establecí todo lo que les he dicho, y si el paciente tiene criterios, digamos, de inclusión y exclusión bien estudiados y cumple con todos los criterios para hacer un tratamiento de reperfusión aguda, yo podría hacer ese tratamiento. Es un tratamiento que nosotros aquí en el Perú lo hacemos hace varios años, en nuestra institución del Ministerio de Salud lo venimos haciendo desde el 2012, y nosotros lo que hacemos ahí básicamente es buscar la dilución del coágulo sanguíneo para restablecer el flujo sanguíneo. Este tratamiento se llama terapia de reperfusión aguda con trombolisis intravenosa. Existen criterios, como les digo, bueno, este es un aspecto clínico ya, pero existen criterios que tienen que cumplirse para yo poder realizar la trombolisis en estos pacientes. Pero para llegar a este nivel, como les recuerdo, es importante que todos conozcan la fisiopatología y que cada minuto que pasa que yo no actúo, el paciente tiene, digamos, más chance de quedar con un daño cerebral permanente. ¿Qué medicamento utilizamos para diluir el coágulo? El alteplasa. El alteplasa es un medicamento biológico, y ahora que está de moda el tema de los biológicos, los invito a que revisen qué cosa es un medicamento biológico. El alteplasa es un trombolítico, medicamento biológico creado por los alemanes, y que básicamente se encarga de diluir el coágulo activando el plasminógeno en plasmina, que es un potente fibrinolítico. Una ventaja del alteplasa es que, a diferencia de otros trombolíticos, se une al coágulo sanguíneo y es específico del coágulo para poder ahí
unido al coágulo, empezar a activar al plaminógeno en plamina para que diluya el coágulo. Muy bien, prevención secundaria significa prevenir que yo no tenga un infarto cerebral. Esto se da en base a que yo tenga que establecer primero cuál es la etiología del infarto. Es diferente tener un cardioembólico de un aterotrombótico de un lacunar. El tratamiento es diferente. Entonces, primero tengo que hacer una, digamos, investigación de cuál es la causa, cuál es la etiología para hacer prevención secundaria. La prevención va a estar dada principalmente con antiagregación en el caso del infarto cerebral no cardioembólico, donde lo que utilizamos es un antiagregante que tiene como función principal evitar la agregación de las plaquetas en estos pacientes para que no se vuelva a formar un trombo y vuelva a ocurrirse las arterias. El más conocido es el ácido acetilsalicílico, pero tenemos otros antiagregantes como el clorhidrogenol o el dipridamol que también podrían utilizarse. En el caso de los pacientes que tienen un infarto cerebral de etiología cardioembólica, o sea, por una fibrilación auricular o por un trombo en la cámara cardíaca, aquí los antiagregantes no van a prevenir un segundo evento o un evento futuro. Acá lo que tenemos que utilizar es la anticoagulación. La más conocida y la más utilizada es la warfarina. Estudien, vean, revisen, ya van a tener sus prácticas probablemente de farmacología, pero el más utilizado es warfarina. Sin embargo, en los últimos años nosotros estamos utilizando nuevos anticoagulantes que son medicamentos que ya vienen probándose hace algunas décadas, pero en los últimos años los estudios han salido a favor de la utilización de estos medicamentos como el dabigatran, el apixaban y el rivaroxaban, que son nuevos anticoagulantes que son tan eficaces como warfarina para diluir coágulos, pero tienen mejor, digamos, forma de actuar y mejoran la calidad de vida de nuestros pacientes. Recuerden que tanto la antiagregación como la anticoagulación son para evitar nuevos eventos cerebrales, para hacer prevención secundaria. Para diluir el coágulo arriba en el cerebro, solo el alteplase o solo la trombolisis intravenosa que les hablé hace un momento. Las estatinas también ayudan a prevenir nuevos eventos cerebrales, son medicamentos que se utilizan para controlar la elevación del colesterol, en este caso el colesterol no deseado como el LDL. Sin embargo, también se ha visto que las estatinas tienen un efecto pleiotrópico, un efecto antiinflamatorio a nivel cerebral que van a permitir que este paciente de repente disminuir la posibilidad de que tenga un segundo evento. Así que lo utilizamos por dos cosas a las estatinas, para controlar los niveles de colesterol y por su efecto pleiotrópico a nivel cerebral. Bien, otra cosa importante en cuanto a prevención secundaria de un infarto cerebral es algo que debemos hablar desde ahora: el manejo estricto de los factores de riesgo. Si una persona tiene hipertensión, diabetes u otros factores de riesgo como dislipidemia, de repente, yo tengo que tratarlos y evitar que esa persona tenga un mal control de esos factores, si no va a tener alto riesgo de hacer otro evento. La dieta y estilos saludables son, digamos, conductas que ayudan en todo. El sustento fisiopatológico básicamente está en que evitan la oxidación a nivel del endotelio y evitan que el endotelio se siga dañando y evitan que estas personas puedan, digamos, hacer un futuro evento. ¿Cómo esto funciona? Pues como les he dicho, hay mucho por estudiar aquí, y dentro de este tema, la dieta mediterránea, que es una dieta basada en comidas a base de vegetales, aceite de oliva y pescado, ha, digamos, dado resultados importantes, ya que estas personas que consumen esta dieta tienen menos frecuencia o menos tasa de incidencia de tener eventos cerebrovasculares. En cuanto a la actividad física, la recomendación es tener 30 minutos de actividad física 5 veces por semana. La gran mayoría de las personas jóvenes como ustedes, creo yo que no hay problema para hacer esto, pero cuando uno cambia de estilo de vida, pasa de la universidad al trabajo, esto empieza a ser un problema. No se olviden de esto, que esto básicamente mejora el endotelio y evita que pueda haber un segundo evento. La neuroprotección es un fenómeno, es un tratamiento que se basa básicamente en todos esos fenómenos que yo les hablé en el inicio de la charla, que cómo se va activando el tema de los aminoácidos excitatorios, de los radicales libres, cómo todo eso hace que al final se active la apoptosis o se muera la neurona por alteración directa del citoesqueleto. Todo eso se está estudiando actualmente, y detener esa cascada que va a llevar a la muerte de la neurona se llama neuroprotección. Hay varios medicamentos que se han utilizado, como la antagonista de NMDA, magnesio, citilcolina, etcétera, etcétera,
que lo que buscan es detener esas cascadas para evitar que la neurona muera. Lamentablemente hasta ahora ninguno de ellos tiene un efecto, pero en el futuro probablemente sabremos algo. Bien, voy a hablar rápidamente unos 5 minutos nada más de la otra parte de la fisiopatología de la enfermedad cerebrovascular, que es la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, y con eso vamos a concluir. Yo les decía que la enfermedad cerebrovascular tiene dos lados, la isquémica 80% y la hemorrágica el 20%. La hemorrágica, ya les expliqué, es la ruptura del vaso sanguíneo con extravasación de sangre al parénquima cerebral, y aquí vamos a tener dos tipos: la hemorragia cerebral, cuando la sangre sale directamente hacia el parénquima cerebral, y el otro tipo es la hemorragia subaracnoidea, cuando la sangre sale al espacio subaracnoideo. Hablemos de la primera. La hemorragia cerebral supone, como les decía, el 15% de todos los casos. Estos pacientes tienen una alta tasa de mortalidad, casi el 50% de los pacientes que tienen una hemorragia intracerebral tienen un gran riesgo de morir. La mortalidad hospitalaria, en otras palabras, la mortalidad hospitalaria de una hemorragia intracerebral es más o menos 50%. O sea, de cada 10 pacientes, 5 van a morir si tienen hemorragia cerebral. Los factores de riesgo, la edad y la hipertensión. La edad, bueno, es un factor de riesgo para todos, hay que ponerlo, y dentro de las patologías, la hipertensión arterial no hay duda que es casi el 70% de los casos que tienen hemorragia cerebral se debe a un mal control de la presión arterial. Bien, en el caso de cómo es que muere la neurona en una hemorragia cerebral, es diferente a lo que ocurre en una isquemia, muy diferente. Aquí básicamente tenemos que entender que en el caso del cerebro existen 3 componentes cerebrales que van a estar siempre en equilibrio. Uno es el parénquima cerebral, el otro es el flujo sanguíneo cerebral y el otro es el líquido cefalorraquídeo. Son 3 componentes que siempre tienen que estar en una constante, ¿correcto?, para que no haya ningún problema a nivel cerebral. A esa constancia de los 3 componentes se le ha llamado la teoría del Monro-Key. Por ahí de repente alguien lo escuchó o lo van a escuchar en algún momento. La teoría del Monro-Key dice que como el cerebro está dentro de una caja craneana no expansible, entonces cuando uno de los 3 componentes del cerebro aumenta, el otro tiene que disminuir. O sea, si yo aumento el líquido cefalorraquídeo, tiene que haber una disminución del parénquima o una disminución del flujo sanguíneo. Entonces, obviamente, esto se acomoda hasta cierto límite, porque después de un límite permitido, obviamente va a haber un problema grave en estos pacientes. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre una hemorragia cerebral? Lo que va a ocurrir es que bruscamente yo le estoy poniendo más presión a la cavidad intracraneana de un momento a otro en este paciente. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que bruscamente es como si yo le pusiera una pelota de ping-pong dentro del cerebro. ¿Qué va a pasar con la presión intracraneana? Va a aumentar, lógicamente, porque no estaba preparada para ese componente externo que ha venido. Y cuando el volumen sanguíneo empieza a aumentar, porque obviamente, el volumen intracraneano aumenta porque un componente nuevo se ha metido bruscamente ahí, porque eso es lo que es la sangre, un componente que no estaba en esa forma, en ese volumen. ¿Qué pasa con la presión intracraneana? Aumenta. Y si la presión intracraneana aumenta, va a haber variaciones también del flujo sanguíneo cerebral que van a poder controlarse hasta cierto límite, pero después de un cierto límite el paciente va a terminar, digamos, cediendo y puede terminar con graves consecuencias, inclusive la muerte. Entonces aquí básicamente la fisiopatología es entender que lo que ocurre en una hemorragia cerebral es hipertensión intracraneana por un nuevo componente agudo, brusco, que se ha presentado en nuestro paciente. Bien, los fenómenos fisiopatológicos de cómo ocurre la hemorragia cerebral, principalmente en la hemorragia hipertensiva, se dan básicamente porque primero hay cambios vasculares crónicos de tipo hipoialinosis en los pacientes con hipertensión arterial que al final van a terminar en la ruptura del vaso, luego en la formación del hematoma, luego en una expansión del hematoma y por último en una lesión secundaria que es la formación del edema. En otras palabras, cuando ocurre una hemorragia cerebral, las primeras 24 horas yo voy a tener un deterioro clínico del paciente por el propio hematoma, por la propia hipertensión endocraniana del hematoma, por la sangre que está ocupando ahí espacio.
Sin embargo, para entender también esta fisiopatología tenemos que entender que después de la formación del hematoma existe un fenómeno llamado lesión secundaria que se da a partir de las 24 horas, donde ese hematoma a nivel cerebral va a generar un edema perilesional, un fenómeno inflamatorio alrededor del hematoma que va a generar una lesión secundaria que va a comprometer más a los pacientes y que definitivamente, si no se tratan adecuadamente, pueden terminar en la muerte del paciente. Ese edema perilesional, esa lesión secundaria se puede dar precozmente, o sea, en las primeras 24 horas, por alteraciones de las proteínas séricas, alteración de la glucosa, electrolitos. No es tan grave en las primeras 24 horas, pero ya se puede dar. Sí empieza a ser importante después de las 24 horas a 72 horas, y aquí principalmente por todo lo que está escrito acá, porque empiezan a haber toxinas celulares, toxinas humorales, se activa una serie de aminoácidos excitatorios, etcétera, etcétera, que van a contribuir a mayor edema cerebral. Y por último, el fenómeno tardío, que básicamente son por los productos de la degradación de la hemoglobina. La sangre sale de la hemoglobina cerebral, es una hemoglobina que ya, digamos, va a tener un fenómeno de degradación continua, como ocurriera en cualquier otro órgano. Entonces, tenemos en este caso un paciente que en sus primeras 24 horas va a tener una hemorragia, es como tener una hipertensión intracraniana aguda rápidamente porque algo está ahí, digamos, aumentando la presión. Y a partir de las 24 horas, a esa hipertensión intracraniana se le añade el edema perilesional que va, no solo, lo único que va a hacer más es aumentar más la presión intracraniana y al final el paciente puede terminar falleciendo por enclavamiento. Bien, entendiendo eso, entonces nosotros tenemos en estos casos que saber que el manejo básicamente de estos pacientes es manejar la hipertensión intracraniana, básicamente. ¿Cuáles son las causas de la hemorragia cerebral? Acá tenemos una hemorragia, por ejemplo, pontina, una hemorragia cerebelosa, una hemorragia talámica, una hemorragia lenticular y por último una hemorragia lobar. Yo mirando la localización de la hemorragia y la edad del paciente, yo de un inicio ya puedo saber cuál es la etiología, cuál es la causa de esa hemorragia. Por ejemplo, si estamos en una hemorragia talámica en un paciente con hipertensión arterial, probablemente la principal causa sea la hipertensión arterial de esa hemorragia. Si yo estoy frente a un paciente joven como ustedes y que tiene una hemorragia lobar, como en este caso, una hemorragia de tipo occipital del lado derecho, es probablemente sea una malformación vascular. Ahora, si yo estoy frente a un paciente mayor, anciano, sin antecedente de hipertensión intracraniana y que también tiene una hemorragia lobar de este tipo, es probablemente que yo esté ante una angiopatía amiloide, ¿no? Entonces, la causa de la hemorragia ya la podemos resumir desde un inicio viendo la localización de la hemorragia y la edad del paciente. Obviamente hay que confirmar eso con estudios de exámenes auxiliares, pero ya es un gran avance saber desde un inicio de qué se trata o cuál puede ser la causa de la hemorragia. Y como dice este cuadro, pues no son las únicas causas, es una variedad de causas que van a tener que ser investigadas cuando nos enfrentemos a este paciente. Entonces ya les explicaba que el fenómeno fisiopatológico es básicamente la hipertensión endocraniana que se da. ¿Cuál es el manejo? Manejo neurointensivo de la hipertensión endocraniana. Es un manejo complicado, es un manejo con medicamentos de diuréticos osmóticos o soluciones hipertónicas que lo que van a hacer es disminuir el flujo sanguíneo cerebral, y esto obviamente no se puede hacer en una sala común, se tiene que hacer siempre en unidad de cuidados intensivos. El manejo quirúrgico va a estar dado para aquellos pacientes que tienen un hematoma a nivel del cerebelo. En estos pacientes, por ejemplo, el manejo médico no es suficiente y hay que sacar un poco del cráneo y sacar el coágulo para evitar que el paciente se nos muera. En otros casos, de acuerdo al criterio médico también, cuando el hematoma es muy cortical, muy superficial y el manejo médico no está funcionando y el paciente se nos está yendo a una etapa de enclavamiento, puede ser una alternativa para poder, digamos, evitar que nuestro paciente fallezca. Y por último, el tratamiento quirúrgico de tipo correctivo está indicado ya cuando el paciente ya está estable y yo detecto que causó la hemorragia. Se dan en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una malformación arteriovenosa, un paciente que tiene un cadernoma, yo lo encuentro esa alteración y esa alteración va a tener que ir a una cura quirúrgica una vez ya estable el paciente.
Recuerden que lamentablemente por todos los esfuerzos que hagamos, un 50% de estos pacientes lamentablemente fallece, ya que es una patología de alta mortalidad. Bien, por último, vamos a terminar con la hemorragia subaracnoidea. Creo que ya han escuchado, sin ser estudiante de medicina, creo que esta patología es muy famosa en nuestro país y en varios países inclusive, porque básicamente tiene relación con otra patología muy conocida como el aneurisma cerebral. La hemorragia subaracnoidea, la extravasación de sangre al espacio subaracnoidea, representa el 5% de todos los casos de enfermedad cerebrovascular y la incidencia es la que ustedes ven ahí. Esta es una hemorragia subaracnoidea, o sea, es una hemorragia en el parénquima, a nivel no del parénquima cerebral, sino del espacio subaracnoideo, como lo ven aquí, como lo ven acá, como lo ven aquí, por ejemplo, ¿no? Hay ojos a veces inexpertos que pueden pensar que esto no es una hemorragia común y corriente. Sin embargo, un neurólogo, un neurocirujano o un intensivista tiene la capacidad de saber rápidamente que una hemorragia de este tipo es una hemorragia subaracnoidea y que la hemorragia subaracnoidea en el 80% de los casos se debe a la ruptura de un aneurisma cerebral. El otro 20% solo Dios sabe. En realidad, a veces ni siquiera podemos determinar las causas. Hay muchas teorías que pueden decir por qué se rompe un vaso sanguíneo a nivel del espacio subaracnoideo, pero bueno, y ese es otro tema. Pero el 80% de la causa siempre es un aneurisma cerebral que probablemente se formó en los primeros años de la vida y que en la etapa adulta, digamos, se rompió. Los aneurismas tienen como localización principal la circulación anterior, aunque también pueden haber en circulación posterior. Son de diferentes tipos. El más importante es el sacular, donde hay un saquito y un cuellito, ¿no? Como lo ven aquí. La manifestación clínica de la hemorragia subaracnoidea básicamente es un dolor de cabeza intenso en los pacientes. Ellos dicen que es el dolor más fuerte de su vida. Sin embargo, también pueden haber algunas otras alteraciones como náuseas, vómitos, epilepsia, en algunos casos muerte súbita. Es causa de muerte súbita. Aquellas personas que están de repente jugando, haciendo deporte y de pronto mueren repentinamente, la hemorragia subaracnoidea hay que tenerla en cuenta en estos casos. En cuanto a los exámenes auxiliares, necesitamos una tomografía para ver la hemorragia, como ya les expliqué, una punción lumbar en el caso de que yo sospeche clínicamente que hay una hemorragia subaracnoidea, pero la tomografía sea negativa. Y por último, una ecografía por catéter, que es un estudio de los vasos sanguíneos cerebrales. En otras palabras, lo que hacemos es ingresar por la vía femoral, llegar hacia las arterias carótidas y pintar las arterias con un contraste y ver si hay o no un aneurisma cerebral. Tiene complicaciones como las que ven aquí, que son las que al final pueden hacer que nuestros pacientes terminen con un desenlace fatal. El más importante de estas complicaciones es que vuelva a sangrar ese aneurisma o que haya un fenómeno llamado vasoespasmo, que es un fenómeno de cierre de los vasos sanguíneos por la extravasación del espacio subaracnoideo de la sangre que provoca un fenómeno inflamatorio. El tratamiento, miren como el tratamiento actual es un tratamiento, digamos, que implica dos tipos de terapias. Uno, la quirúrgica, que es la convencional, la antigua, la que se hacía desde hace mucho tiempo y que se sigue haciendo todavía, que es abrir el cráneo, ¿no? Localizar el aneurisma y ponerle un clip, ¿no? Sin embargo, es importante que ya conozcan que existen tratamientos actuales como el neurointervencionismo, donde lo que hacemos es otra vez ingresar por la arteria femoral, llegar hacia las arterias intracerebrales, ubicar el aneurisma y colocarle unas sustancias llamadas COIL que van a permitir la oclusión del aneurisma sin necesidad de que este paciente pase por una cirugía craneana que es sumamente traumática. Las dos terapias son importantes, las dos tienen indicaciones, algunos pacientes van para cirugía, otros van para tratamiento endovascular o neurointervencionismo, de acuerdo a las características también de cada paciente. Acá tenemos, por ejemplo, una angiografía cerebral con un paciente con un aneurisma cerebral y aquí se le ha colocado un COIL o se le ha hecho un tratamiento endovascular. Miren cómo está aquí brillando el COIL y con esto pues se cubre el aneurisma y el paciente ya no tiene riesgo de que esta lesión se rompa y vuelva a sangrar. Muy bien, creo que con eso hemos terminado. Yo encantado de responder sus preguntas si es que las hubiera. Muchas gracias.